Hola, bienvenidos a Escuela Sabática al Día, una guía práctica para el estudio de la Palabra de Dios. Soy Ramón Lugo y el tema para el día de hoy, miércoles 3 de abril, se titula El amor encuentra una salida. Imaginemos por un momento. Adán y Eva han pecado. Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín del Edén y deberán asumir las consecuencias de su elección: sufrimiento, desesperanza y muerte. Dios les había advertido de que no comieran del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso tenía razón la serpiente cuando les dijo de que Dios sabía de que no morirían? Para ello, vamos a leer qué nos dice la Biblia acerca de esto. En Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este momento, Dios les hizo una promesa que se registra en Génesis 3:15, el pasaje que acabamos de leer. Tan pronto como hubo pecado, entró en acción el plan de salvación. Cristo Jesús entró como garante de la raza humana caída. Cristo se convirtió en el Salvador. De hecho, allí se registra la primera predicación del plan de salvación y fue hecha por mismo Cristo a Adán. Ellos, al experimentar un sincero arrepentimiento por su culpa, Dios o Cristo Jesús dio un paso adelante y asumió la culpa por la raza humana. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando leímos que dice el descendiente de ella, es decir, el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza, ¿a quién se refiere? La Biblia no deja lugar a dudas que se refiere a Jesucristo. Para ello vamos a leer Gálatas 3, verso 16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo no deja lugar a dudas. Inmediatamente refiere a Cristo Jesús como la persona que se refiere en Génesis 3:15. Hebreos 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, no deja lugar a dudas nuevamente, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Un pasaje más. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ya voy a explicar a qué se refiere con la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿A qué se refiere con la maldición de la ley? Pues ya leímos que Dios les había advertido a Adán y Eva de que si comían del fruto de aquel árbol, morirían. Entraba en acción una ley. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley por el pecado, de la muerte. Un último pasaje. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Es decir, Dios trató a Jesús como si él hubiese pecado por nosotros. Este pasaje resume en esencia el plan de salvación, porque primero, declara la impecabilidad de Cristo. Cristo fue perfecto en todos sus caminos, acción y obra y pensamiento. Pero aún así Dios, en la cruz del Calvario, lo hizo pecado. Él no pecó, sino que lo hizo pecado. Cargó el pecado del mundo, desde Adán hasta nuestros días, el tuyo y el mío. Él asumió nuestro lugar. Número 2, establece la naturaleza vicaria de Cristo.
Es decir, toma el lugar del pecador. Y número 3, muestra cómo el hombre se libera del pecado por medio del Salvador. Ya hemos dicho que el pecado es la separación de Dios. Y Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo entero, no tomándole en cuenta sus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Al final de la lección, el folleto nos deja un pensamiento del autor que me gustaría compartir con todos ustedes. Y leo: pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás. Y lo hizo por una razón, porque nos ama a cada uno de nosotros. Maravilloso el amor de Dios. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias porque asumiste mi lugar en la cruz del Calvario, en que yo merecía la muerte. Tú, en tu inmenso amor, tomaste mi lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en el estudio de esta lección. Te espero el día de mañana con otro maravilloso tema. Dios te bendiga.